Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades en el libro de Mateo, en el capítulo 6, desde el verso 31 al 34. No voy a leer todo, solo voy a leer 2 versos bíblicos, que son muy importantes. Aunque puedo decir uno, pero todos los versos son importantes. Solo voy a leer 2, el 33 y el 34. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria al Señor. ¿Por qué quiero hablar de este tema? He escuchado muchas enseñanzas sobre la prosperidad. Y la verdad, nosotros como ministros de Dios, hay que hablar la verdad. A mí me encanta estos hermanos y hermanas que están para reprobar a los falsantes. Yo no entendía por qué muchos hacían vídeos en las redes sociales para enseñar las mentiras que hacen. Esto está aprobado por Dios. Pero todo eso, cuando uno lo hace, debe llegar que él está bien con Dios. Esto es lo más importante. Cuando tú estás en paz con Dios, estás aprobado para reprobar a las personas. Esto es lo que tiene que ser más importante. Si estas personas están así, pues son bienaventuradas. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos irreprensibles, delante de las personas. Que nadie tenga un pretexto contra nosotros y así libremente podamos hablar. Entonces a mí me encanta estos hermanos y hermanas que lo hacen. O sea, hay que defender el Evangelio a como dé lugar. No importa quién hable, no importa quién tengas delante. Cuando alguien miente, hay que reprobar a esta persona públicamente. Y una cosa que ya hace de forma pública, que ya está molestando al pueblo santo. O sea, una persona que ya hace algo abiertamente, llevando todo por todo lugar. Y la gente le están creyendo en estas cosas. O sea, hay que reprobar a estas personas. Porque son gente que contaminan la iglesia. Que cuando alguien ya hace algo públicamente contaminando a todos, que se levanten siervos y siervas y reprueben a esta persona. No le tengan como enemigo, pero hay que reprobar a esta persona para que tenga temor y haga frutos dignos de arrepentimiento. Porque el plan de Dios es que las almas se salven y no que perezcan. O sea, hay que levantar contra estas personas. Cuando ya hacen algo público, no hay que darle más chance. Hay que hablar verdad, para que sientan vergüenza. ¿Por qué hablar de esto? Porque aquí se habla de la prosperidad. He escuchado ministros de Dios que hablan de la prosperidad. Y muchos utilizan versos bíblicos como estos para querer autojustificarse. Pero aquí escuchamos a Cristo decir algo muy importante en el verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús habla antes del reino de Dios y su justicia. Ahí es donde tenemos que entender antes. O sea, aquí Dios quiere que nosotros primero cumplamos con la obra. Que salgamos a la calle a predicar el evangelio de arrepentimiento. Que suframos como soldados por causa de los demás y por Dios. Que soportemos a todos. Digo, los que aún están en los caminos de Dios. Cuando hagamos esto, cuando el Señor mire de verdad que esta persona de verdad está sufriendo por mi causa, entonces Dios abrirá puertas. Porque Dios no puede dejar a su siervo o a su sierva morir de hambre. Esto no puede ocurrir. Entonces, esto que es añadido vendrá. O sea, esto que es añadidura llegará en tu vida. Esto es lo que dice el Señor. Pero ahora,
La gente está utilizando mucho la prosperidad porque ya he escuchado estas enseñanzas. Que alguien dice que no, si hay mucha gente que no prospera en el Señor, habla de forma económica, cosas materiales, el dinero. Que hay mucha gente que si no prospera en el Señor es porque no hacen nada. Esto es lo que dice esta persona. No es que no tenga razón en algo. Es verdad. Hay gente que no hace nada en el Señor. Esto es cierto. Y que no prosperan. ¿Verdad? Pero utilizar este argumento no es del todo verdad. Porque también hay falsedad en muchas personas que prosperan. No porque están obedeciendo a Dios. Simplemente que han buscado antes la prosperidad. Por ejemplo, en el verso 33, ellos han buscado antes la añadidura, en vez de buscar antes el reino de Dios. Entonces llega un momento que podemos ver también gente que buscan antes la prosperidad. Luego cuando la hayan, ahí es cuando quieren buscar el reino de Dios. Y esto ya no es posible. Y son personas que al final se extravían de la fe. Porque si Dios te ha llamado para la obra, luego en vez de concentrarte antes en la justicia, el amor y la misericordia de Dios, tú te enfocas en la prosperidad, al final vas a caer. Caerás. Entonces yo quiero explicar a esta persona y a los que escuchan que no siempre los que prosperan están bajo la obediencia de Dios. Hay otros que no prosperan porque no hacen nada. Claro, si no se dijera, se estaría mintiendo. Pero no podemos justificar nuestros errores para que la gente nos vea como grandes siervos y siervas en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos algo que nos da dinero. Tenemos algún negocio y ya hemos prosperado a través de ello y queremos justificarnos en ello. No es posible esto. Lo que tenemos que explicar a la gente es lo que dice el Señor aquí. La prosperidad no es mala. Simplemente para que Dios te haga próspero, necesitas buscar antes el reino de Dios y su justicia. Si Dios quiere bendecirte grandemente, lo hará, porque tú has llegado a agradarle. Esto es lo que se debe explicar a la gente. ¿Por qué? Porque si no vamos en esta parte, solamente decimos que no hay gente que no prospera. ¿Por qué? Porque no hace nada o porque sienten envidia de los que prosperan. No estamos diciendo la verdad del todo. Ahí hay engaño en estas palabras. Tenemos que buscar versos bíblicos que respalden esto y que podamos explicarlo bien. Cómo una persona puede llegar a ser próspero en el Señor. Y explicarlo. Y este verso 33 lo muestra claramente. Que primero se busca el reino de Dios y su justicia. Y luego las demás cosas vienen como añadidura. Esto es lo que tenemos que decir a la gente. Podemos ver el caso de José. Cuando José es quitado en medio de sus hermanos, fue llevado preso en Egipto, donde trabajó ahí como esclavo. Estuvo ahí con un tiempo con Potifar. Y en medio de todo prosperaba en todo lo que hacía con Potifar. Luego le llevaron a la cárcel. Estuvo ahí. También prosperaba en eso. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios. Pero no tenía grandemente lo que quería porque aún el tiempo no había llegado. Simplemente Dios le iba dando cositas. ¿Por qué? Porque él agradaba a Dios. Entonces, dentro de la justicia que hacía José, cuando llega hasta el último grado, donde interpreta los sueños al faraón, después de todo eso, ahí es cuando Dios le viene a bendecir grandemente. Ahora lo que es añadido, lo que le pertenecía como derecho, Dios se lo da. Pero vemos antes que José prosperó antes, haciendo la obra del Señor, sufriendo, porque José sufrió para llegar a ser primer ministro del rey. Esto trajo muchas consecuencias en su vida. Sufrió acusaciones falsas, le metieron en la cárcel, muchas cosas. Sus hermanos le vendieron y hubo mucho sufrimiento en el camino, en todo ese proceso.
Pero luego al final, Dios viene a bendecir a José enormemente, porque ya había pasado todos los procesos que tenía que pasar. Entonces estas cosas también vuelven al nuevo pacto, que también tenemos que buscar antes la justicia de Dios. Y después, cuando Dios mire con buenos ojos lo que hacemos, entonces esta añadidura llegará. Esto es lo que tenemos que explicar a la gente. No buscar justificaciones en nuestras vidas. Porque hay mucha gente avara, que aman deleites, que aman el dinero. Y Pablo lo dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 6. Por él lee desde el verso 3 al 10. Que por amor al dinero, muchos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay mucha gente que ama el dinero, muchos creyentes, y ya se han desviado de la fe por causa de ello. ¿Por qué? Porque primero no buscaron la justicia de Dios, sino que se enfocaron en lo añadido. Por eso se extraviaron de la fe. Y Dios llama a estas personas al arrepentimiento, que hagan frutos dignos de arrepentimiento y vuelvan a sus pies, porque Dios es misericordioso. Pero ahora esta persona lo explicaba de otra manera y no dio estos detalles. Cuando explicamos algo en el Señor, tenemos que dar todos los detalles. O sea, la enseñanza tiene que ser perfecta para que no le quepe la duda a alguien. Que no haya ninguna duda más, que no quede ninguna duda. O sea, la persona tiene que entender lo que escucha, que cuando se habla de la prosperidad se refiere a tal cosa. ¿Cómo una persona puede prosperar en Dios? Esto es lo que tienes que hacer, esto y esto. Porque si hablamos una parte, somos mentirosos, somos engañadores, porque hablamos a nuestra conveniencia, no hablamos según la revelación de Dios. Esto es engaño. Cualquier cosa que puedas decir fuera de la revelación de la palabra de Dios, tú mientes, porque no dices verdad. Dios no ha prohibido la prosperidad, pero esta prosperidad tiene que venir después de haber obrado en el Señor, después de haber hecho la justicia de Dios. En medio de las personas, la gente tiene que verte. Una vez que has trabajado duro, ahí es cuando Dios viene y te añade esto, porque eres un buen siervo, has trabajado bien. El Señor no te bendice grandemente, como ha hecho con mucha gente, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Y esto sigue ocurriendo en nuestros tiempos, que Dios ha bendecido a mucha gente grandemente. Este es Dios, y esto es lo que tenemos que explicar acerca de la prosperidad. ¿Por qué muchos son prosperados y otros no? Hay que explicar bien a las personas. Mucha gente no recibe bendición de Dios porque son holgazanes y no quieren trabajar. Esto es verdad. Pero otros que también tienen bendición no es porque han trabajado, sino porque han buscado antes la prosperidad. La añadidura, también hay que decirlo a la gente. Si no decimos esto es porque mentimos. La verdad de Dios no está en nosotros. Hay que hablar a la luz de la palabra de Dios, porque el Señor está arriba y nos observa, nos escucha. Y algún día tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Cómo hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque muchos están hablando para agradar a los hombres, no hablan para agradar a Dios. Y esto es un error tremendo, porque Dios nos va a juzgar a todos. ¿Qué es lo que hemos hecho en la vida? Dios nos va a preguntar muchas cosas. Aprendamos a hablar la verdad delante de los hombres y delante de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Dios les guarde.